Sintradian es una organización política de índole sindical que ha sido gestora del movimiento sindical en la entidad, en la DIAN, desde el año 1997. Surge prácticamente como la forma en que de forma espontánea los trabajadores necesitaban defenderse de las condiciones laborales que imperaban en ese momento histórico, y prácticamente en todo el país y con los medios que había en ese momento se conformó Sintradian en febrero de 1997. A partir de ahí el movimiento sindical en la DIAN ha venido creciendo mucho más de lo que uno quisiera, y Sintradian tiene una política definida que es la defensa de lo público, la defensa del patrimonio público, entendiendo que lo primero que debemos defender como trabajadores es la entidad. Sin la DIAN no hay empleo digno, decente, estable y permanente. Sintradian ha sido no solo el gestor del movimiento sindical, sino el autor de cada una de las reivindicaciones laborales de la DIAN, desde el tema del ingreso económico, del salario, poderlo igualar para todos independientemente de la vinculación laboral, y también esos factores salariales, esos factores del ingreso mensual que no correspondían a salario, que fueron paulatinamente incorporados para que el salario no dependiera de factores como primas adicionales y ingresos de este tipo, sino que todo correspondería a factor salarial. Sí, claro, hay una problemática muy grande que tiene que ver con las altas cargas laborales, y eso, la única forma de poderlo solucionar es la redistribución de estas cargas. Para poder tú redistribuir las cargas laborales necesitas ampliar la planta de empleo permanente. Entonces, desde el año 2018 hay un acuerdo firmado que está vigente hasta este año 2022 que plantea que la planta de la DIAN debe crecer en 6.211 nuevos cargos, y estos 6.211 distribuidos en 4 etapas a partir del 2019 hasta el 2022. Con esto no solo se corregiría el tema de las altas cargas laborales, sino que podríamos tener los espacios necesarios para que el talento humano no tenga que irse de la entidad por motivos diversos, tales cuales como un concurso, que el concurso no todos se lo logran ganar. Entonces habría los espacios para que los compañeros y el talento humano de la DIAN se pueda mantener. Sintradian siempre ha mirado el tema de la evasión y el contrabando enfocado a la reducción, siempre y cuando se fortalezca la entidad, y fortalecer la entidad va pegado a la cantidad de funcionarios. Está demostrado desde el año 2017-2018 que la DIAN hoy necesita 17.000 trabajadores, esto es 6.211 cargos más, donde en estudios que hemos realizado podemos impactar un recaudo mayor, casi de 17 billones de pesos por año, impactando realmente la reducción de la evasión y contrabando, que hoy puede redundar en un 60% en evasión de IVA, por ejemplo, porque hoy la entidad no tiene la capacidad real de auditar eficazmente a todas las empresas en todo Colombia, por las altas cargas laborales que tienen los funcionarios existentes en la entidad. La DIAN hoy es muy eficiente, porque de hecho hoy tenemos unas metas, según nos informan desde la Dirección General, que la DIAN va cumpliendo las metas, pero ¿a costa de qué? A costa de que hoy los funcionarios se están enfermando, funcionarios que se quedan trabajando hasta las 10, 11, 12 de la noche para cumplir cabalmente sus funciones y evitar así un vencimiento, una investigación disciplinaria, comparado con otros países donde efectivamente hay varios funcionarios, por ejemplo, para una empresa gran contribuyente, y en Colombia es al contrario, donde un funcionario tiene varias empresas para auditar, entonces es totalmente inverso la barra. Definitivamente el tema de la atomización sindical es algo que ha venido destruyendo el movimiento sindical en Colombia.
muy hábilmente, por allá hace unos 50 años, se crearon unas centrales obreras que la única finalidad era esa, de que fueran sindicatos, que lo conformaban sindicatos patronales, es decir, que le obedecían al patrón, o en este caso al gobierno nacional, y en ese orden de ideas empezaron a permear la verdadera lucha de los trabajadores. Caso como el del IMPEC que usted menciona, que hay alrededor de 52 o más sindicatos, es decir, a razón de un sindicato por cada ciudad, lo que permite es que la lucha se desvanezca y no haya un objetivo como trabajadores del Estado. En el caso de la DIAN, pues no es diferente. Durante estos últimos 10 años hemos visto cómo pasamos de ser 4 o 5 organizaciones sindicales a ser 16, y creo que va a seguir sumándose, porque existen esas divisiones, esos sindicatos patronalistas y los intereses particulares de ciertas personas que crean esas organizaciones sindicales. A manera de ejemplo, en la última mesa de negociación, pues suena chistoso, pero hay que decirlo como una anécdota, que hubo un sindicato que estaba solicitando que se negociara que les dieran capuchino y no café en la aduana de Bogotá. Entonces, cosas de esas, en vez de estar discutiendo la política que ha ofrecido Sintradian durante más de 20 años, que es ampliación de planta, achatamiento de la misma, recomposición salarial, entre otros, también la batería de riesgo psicosocial, que tiene que ver con el bienestar de todos los trabajadores. Entonces, la atomización sindical en la DIAN es totalmente lesiva, y ha crecido una nueva ola. Ellos se autodenominan el nuevo sindicalismo, que lo que hace es recoger esas banderas de hace 50 años para hacer sindicatos patronalistas que van en contra, como lo que sucedió con el acuerdo de ampliación de planta del 2018, que fue borrado de una firma por 4 organizaciones minoritarias del movimiento sindical en la DIAN, que ahora nos tienen en vilo porque no se pudo ampliar la planta, y hay compañeros provisionales que están siendo desvinculados porque no hay vacantes. Pero desde el año 2015-16, donde comenzaron a crearse más organizaciones sindicales, hasta ahí llegaron los logros importantes para los trabajadores. Y hoy, de ahí para acá, no hemos tenido logros importantes de verdad, más que cositas, como lo decía el compañero Samuel, en las mesas de negociación, porque la discusión se dilata en cosas individuales y no el beneficio colectivo real de fortalecimiento de la entidad, que es lo que necesitamos. Y por eso hoy nosotros decimos que es imperioso y necesario el cumplimiento del acuerdo de 2018, que es la ampliación de planta, para que de verdad haya concursos, haya cupos en la carrera, para que haya más funcionarios en la entidad, disminuyan las cargas laborales y, lo más importante, una reducción de la evasión y el contrabando, que allá es donde nosotros como sindicato de trabajadores de la DIAN Sintradian hemos enfocado siempre, no solo pensando en el bienestar de los trabajadores, sino en un mejor país para todos los colombianos, y que haya una mejor cultura tributaria, reduciendo la evasión y contrabando, y con el control necesario para que esto se logre. Es muy importante el tema que tú tocas de la atomización de los trabajadores en organizaciones sindicales o pequeñas organizaciones sindicales, porque es un fenómeno que se ha venido incrementando y fue fomentado por la anterior administración, la administración anterior a la del doctor Lisandro Manuel Junco. Mira, Luis, desde que las organizaciones sindicales de la DIAN empezaron a sentarse a negociar año tras año con las directivas de la DIAN, jamás había sucedido lo que pasó en el año 2020. Si bien en todas las negociaciones anteriores había diferencias entre las organizaciones sindicales, se suscribían los acuerdos. Estos acuerdos eran respetados por todas las organizaciones, incluso por las que no estuvieron de acuerdo y no lo firmaron, y se impulsaba la materialización de los acuerdos en logros tangibles. En el año 2020, con el patrocinio de la administración en ese momento, lo que sucedió fue que algo inédito dentro de las relaciones laborales. Sucedió que ese año estábamos procurando que se diera cumplimiento al acuerdo de ampliación de planta, que si se hubiera cumplido, así fuera parcialmente, hubiera evitado todo lo que está sucediendo en la actualidad. Ya vamos a hablar de eso. Y pasó al final
que unas organizaciones sindicales pequeñas terminaron aliadas con la administración de la DIAN para terminar firmando un acuerdo sindical que iba en contravía de los acuerdos que ya estaban firmados. Mira, hay una situación, ya lo mencionó John Freire, y Esperanza nos va a colaborar ahora, donde la gente está sufriendo por las altas cargas laborales, está sufriendo una serie de enfermedades relacionadas con el estrés, relacionadas con el exceso de trabajo, compañeros que se acostumbraron a llevarse trabajo para la casa, que los sábados y domingos tienen que estar trabajando, compañeros a los cuales se les presiona, se conoce técnicamente, hay un anglicismo que se llama burnout, que es el efecto como quemado, y todo esto prácticamente terminó agravándose por el tema de la pandemia. Y en esa situación yo te digo que sí, estamos de acuerdo con el planteamiento. Nosotros consideramos que al margen de que seamos un movimiento sindical de una entidad estatal, somos un movimiento social, y como movimiento social vimos como un triunfo que después de 200 años de una hegemonía de un poder de cierto sector político del país que nunca soltó el poder, ahorita ese movimiento de muchos sectores, campesinos, estudiantes, obreros, trabajadores, se unieron para darle su voto de confianza a Gustavo Petro. Sentimos que hay una expectativa bastante grande en que todas esas deudas históricas frente a los trabajadores y a todas las personas del común se vean proyectadas hacia un mejor beneficio con las políticas que está tomando el gobierno. Es muy temprano para decir que somos triunfadores, seguiremos muy expectantes y también seguiremos muy críticos y muy fiscalizadores, por llamarlo así, de todo lo que suceda en el gobierno de Gustavo Petro, porque pensamos de que es el momento en que nosotros en realidad debemos exigirle aún más a este gobierno que nos cumpla como movimiento de trabajadores. Debemos ser absolutamente francos. Desde que se conoció la designación por parte de nuestro presidente Gustavo Petro, del doctor Luis Carlos Reyes, iniciamos los contactos para poder tener un acercamiento y un diálogo, porque Sintra-DIAN, pues como organización siempre ha sido propositiva y le gusta básicamente construir, es lo que hemos buscado todo el tiempo, construir país a través de la DIAN. Y en ese sentido, hasta ahora no hemos tenido éxito. Hemos escrito, en los twitteres hemos incluido el de él, hasta el momento no ha habido ninguna respuesta. Hoy precisamente enviamos un oficio relacionado con lo que está sucediendo con el concurso de ascenso. Si quieren más tarde también podemos hablar de eso. Vamos a ver qué tipo de respuesta hay. Todavía queremos creer que esto puede ser una forma de administrar la DIAN distinta. Creemos que el talento humano de la DIAN es supremamente valioso. Entendemos que para el presidente Gustavo Petro las plantas paralelas, ya lo dijo, ya expresamente las plantas paralelas en el sector público no deberían existir, y nosotros como siempre hemos buscado la ampliación de planta permanente, no protegemos plantas paralelas, no pedimos planta de empleo temporal, sino ampliación de planta de empleo permanente. Creemos que puede haber ese enlace o esa coincidencia entre ambos propósitos. Sin embargo, no depende de nosotros, porque estamos abiertos a reunirnos y podernos sentar, sino depende de qué tanto le permitan a él las relaciones o cómo la política con las cuales van a manejar las relaciones laborales. Queremos ser optimistas, pero no depende de nosotros. Haremos lo que nos corresponda como organización sindical, pero esperamos también que sea recíproco, ¿no? Creemos que el doctor Luis Carlos Reyes debe creer en el talento humano de la DIAN.
debe contar, para hacer los nombramientos de su staff directivo, debe contar con los funcionarios de carrera. No puede ser posible que las grandes decisiones que afecten o beneficien a los trabajadores sean tomadas, así sean personas muy calificadas, por profesionales que vengan de la calle a ocupar cargos directivos en la DIAN y te lo voy a decir en estos términos, que su experiencia en la DIAN termine siendo exclusivamente una anécdota en su hoja de vida. En cambio, y esas decisiones que toman, el peso de esas decisiones pueden ser condicionantes para la vida de las familias de los funcionarios. Entonces, el doctor Reyes debe entender que aquí la DIAN ha invertido un capital inmenso en formación y la parte técnica, tributaria, aduanera y cambiaria está más que demostrado que los mejores en eso son los funcionarios que trabajan en la DIAN, y estos funcionarios son los que se han tenido en cuenta para conformar en su mayoría el staff directivo. Cumplimiento del acuerdo del año 2018, donde quedamos, previo a un estudio técnico que se realizó, la ampliación de la planta de la DIAN a 17.711 funcionarios, es decir, 6.211 funcionarios de planta, de cargos que se crearían y que sería progresivo, 1.500 aproximadamente por cada año.